Muy buenos días, queridos amigos, bienvenidos al canal Tiempo y Atención, entrando en libertad y saliendo en libertad. Hoy volvemos a Jacobo Greenberg, a esa fuerza vital del cielo anterior, donde en una novela de ficción, con muchos detalles, si habéis leído su obra, de sus estudios. Es un libro que a mí me gusta mucho, es fascinante porque va a hacer un viaje a través de 11 reencarnaciones. Obviamente es una novela de ficción. Hoy quiero aprovechar para dar las gracias a esas amigas que me han celebrado el cumpleaños, que fue genial, directamente genial, impactante, con día 22 de junio, con una luna llena alucinante que salía del mar, toda roja, iba creciendo todo el día en el mar, en la playa, una tarta alucinante y tanto cariño. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Nos vamos a Polonia, al Yo Equilibrio. Yo Equilibrio. Desde mi ventana los veía caer, lentos y acolchados como si poseyeran vida propia. Algunos se pegaban al vidrio impulsados por una suave corriente de aire. Entonces me acercaba lo más posible para observar sus formas. Todos eran perfectos, pero diferentes unos de los otros. Me preguntaba cómo podía ser aquello. En una noche de tormenta, la cantidad de copos de nieve no podría ser contada ni siquiera con el uso de todas las combinaciones posibles de las letras del alfabeto hebreo. Sin embargo, existía una similitud. Cada palabra tenía un índice numérico resultante de la suma del valor de cada letra. El número de palabras también parecía ser infinito, aunque seguramente menos infinito que la cantidad de copos. ¿Dos infinitos? La pregunta es interesante porque infinito es un infinito, pero ¿puede haber dos infinitos? Esto seguramente la física cuántica, la mecánica cuántica lo estudia. Y igual que pasamos de la física clásica a la física moderna y nos llevamos sorpresas, seguramente hay respuestas para ello. El recuerdo de Reuben me asaltó en ese instante. Qué ganas de que ya fuera mañana para poder discutirlo con él a la salida de la yeshiva. Reuben, ¿cómo podría ser que aquel o que alguien diferente de uno fuera tan afín a uno? Reuben entendía todas mis preguntas, las vivía como propias y me ayudaba a darles respuestas. De nuevo la pregunta, ¿dos infinitos? Mi mente no dejaba de pensar. También era cierto que había familias de palabras que coincidían en valor numérico y familias de familias. Había que agradecer a los grandes rabinos y cabalistas haberse pasado vidas enteras contando y haciendo combinaciones de las palabras de la Torá por el legado que nos dejaron. De hecho, hay estudios por ahí que dicen que se suman todas las palabras de la Torá y ahí da el nombre de Dios. Leer la Torá con gematría era como penetrar a otro universo y entenderlo. Si las palabras pertenecían a las familias, los copos no. Me acerqué más a la ventana y allí estaban algunos, eran más parecidos que otros y ciertamente podía uno abstraer de sus formas diferentes componentes comunes, algo así como una geometría global. Mi madre entró en mi dormitorio en ese instante. Me recordó que mañana debía levantarme a las 5 porque los caminos estaban bloqueados por la nieve. Me recosté, pero no pude dejar de pensar. También Reuben y yo, Mordejai, éramos como las familias de palabras y las geometrías comunes de los copos de nieves. Decidí preguntárselo al día siguiente. Sí, mañana sería un día interesante, tal y como lo había sido hoy. Me dormí y soñé que Reuben tenía otro nombre y era mujer. Lo recordé durante un instante al despertarme, Balikai, pero se perdió en mi memoria apenas me levanté. La tormenta de la noche había dejado un paisaje blanco de una pureza transparente. Me enfundé mis guantes, me puse mis botas y un abrigo de piel y seguido por mi perro eché a andar en la dirección a la yeshiva. Sabía que Rubén estaría haciendo algo similar, aunque su casa estaba situada en el otro extremo del pueblo. La yeshiva ocupaba una cabaña de madera que todas las mañanas nos acogía junto con otros estudiantes y nuestro maestro, el rabino de la comunidad. Hacíamos el rezo matutino y después, durante horas, nos dedicábamos a leer pasajes del Talmud y a discutirlos. Nuestra mente buscaba argumentos
y nuestro espíritu versículos de la Torá para defenderlos. En ocasiones se nos encendía la pasión al entrar en un desacuerdo complejo. Cada uno discutía a gritos defendiendo su posición y el rabino intentaba mediar entre nosotros, pero sin mucho éxito. A las 2 de la tarde interrumpíamos para comer y durante ese lapso Reubén y yo aprovechamos para conversar. Compartí con él mis pensamientos acerca de los copos de nieve y sus relaciones con la gematría. Reubén me dijo que a mis observaciones les hacía falta un marco de referencia más general que pudiera englobarlas y darles dirección. Lo cuestioné acerca de la misma y él se quedó pensando un instante, adoptando una postura característica. Se acarició la oreja derecha y me contestó muy serio. La pregunta es acerca de cómo se activa el significado. Yo me entusiasmé, por supuesto, le dije radiante, esa es la pregunta esencial, ¿cómo se activa el significado? Nos enfrentamos en una discusión deliciosa a partir de allí. Según Reubén, todo lo que acontecía reflejaba la existencia de un orden trascendente en el cual no existía el azar. Dependía de la cantidad de ver, la posibilidad de hallar ese orden y así asignarle un significado a los eventos y a las palabras. La más nimia acción podía ser vista como representante de un patrón trascendental y cuando eso se lograba, la vida adquiría un sentido íntegro. En cambio, cuando una acción se percibía aislada y en forma concreta, se perdía su significado puesto que se le desligaba del patrón global. Yo le dije que por detrás de sus palabras se escondía la consideración de que todo lo que acontece es perfecto y absolutamente determinado y que estaba de acuerdo con ello. Me miró con una sonrisa y continuó, no solamente eso, sino que nosotros participamos de ese orden y podemos influir en ese orden. Esto es lo que venimos hablando en capítulos de la vibración cuántica del día y de la mente, el viaje a la mente. Tú puedes elegir, tú eliges. De hecho, nosotros estamos todo el tiempo eligiendo. Lo que desconocemos es que tenemos la capacidad de elegir. Me miró con una sonrisa y continuó. No solamente eso, sino que nosotros, repito, participamos de ese orden y podemos influir en él. Cuando eso sucede y comprendemos el significado de nuestros actos y estos colaboran con el patrón trascendente, nos sentimos plenos y nos llenamos de satisfacción. Cuando en cambio actuamos sin esa conciencia vibracional, nuestra vida parece perder sentido y valor. Desde luego, asentí. Pero eso no significaba que no existan sucesos que se encuentran fuera de nuestro control y que no comprendamos. Es cuestión, respondió él, de saber cuál es nuestro territorio y de expanderlo. Conocer en qué participamos y cómo lo hacemos es una responsabilidad ineludible. Repito esto porque es importante. Conocer en qué participamos, en qué péndulo participamos, podría decir, y cómo lo hacemos, con qué conciencia vibracional lo hacemos. ¿Me dejo afectar? ¿No me dejo afectar? ¿Lo veo? ¿Lo respeto? ¿Lo dejo pasar? ¿O juego con él? Los eventos que sentimos fuera de nuestro control hablan de la existencia de una realidad a la que todavía no tenemos acceso y debemos agradecer su ocurrencia. Sin embargo, dije yo, a veces nos asustamos y el miedo nos invade. El miedo refleja una falta de fe, afirmó Reubén enfáticamente, y no es válido desde ningún punto de vista. Esa falta de fe, yo la interpreto como no una falta de fe en el Dios de la Biblia, en el de la Torah, en el que te dé la gana. No. Una falta de fe en ti, una falta de reconocerte que tienes ese poder. Eso es. Lo otro sería llevarlo todo al exterior, al externo. El rabino nos interrumpió en ese instante invitándonos a continuar con el Talmud. A las 5 de la tarde empezó a oscurecer y todos regresamos a nuestras casas. Me despedí de Reubén sintiendo que lo admiraba y lo quería. Al día siguiente, la misma secuencia de acontecimientos se repitió, pero nada era igual que ayer. Al vestirme, recapitulé mi diálogo con Reubén y me di cuenta que muchos de mis actos los pasaba por alto sin pensar en su significado. ¿Por qué, por ejemplo, me calzaba la bota derecha antes que la izquierda? ¿O por qué miraba en una dirección y no en otra? Si yo participaba del orden global, cada movimiento de mi cuerpo afectaba de una forma u otra los acontecimientos y más me valía ser consciente de mi participación en ellos. Ese día, la discusión con Reubén versó acerca del lenguaje y de cómo también podía ser o no significativo. Existen instrumentos que ayudan a entender, me dijo Reubén con el ceño fruncido, como la gematría. Tú podrías transformar cada una de mis palabras en un valor numérico y seguramente hallarías aspectos comunes que de otra forma no percibirías.
Cuando cada palabra, continuó diciendo, es pronunciada desde el significado, el lenguaje se vuelve un arte sublime. En cambio, cuando se deja salir lo que se dice sin ese significado, entonces se pierde el sentido o se manifiesta en repetición concreta. Esto es como las elecciones. Esto es como cuando cambiamos de cromo. Lo voy a poner sencillo. Me porto mal, soy un no sé qué, me quiero ir al otro lado. Cambio de cromo. Hemos de entender esa transformación, entenderla y trascenderla. Ahí está el significado, no está en el cambio de cromos. El cambio de cromos es una chorrada como una casa, que a veces y todos lo hemos hecho. Eso también era cierto, pensé para mí sin expresarlo. Pero qué fastidioso debe ser transformar todo eso en números. Rubén me reclamó mi silencio y me pidió expresar mis pensamientos, pero yo sentí que no tenían altura y me dio pena hablar. Ante su insistencia le dije lo que pasaba por mi mente y él se rió a carcajadas. Por supuesto que no es necesario hacer eso, me dijo cuando acabó con esa risa que a mí me produjo una mezcla de vergüenza y coraje. ¿No te das cuenta?, me reclamó, que eso lo hacemos naturalmente como si en nuestra cabeza poseyéramos un mecanismo de traducción. El problema es que a veces la maquinaria tiene piezas sueltas o desgastadas y allí es necesario utilizar un instrumento externo. Pero cuando todo funciona bien, no es necesario usar más que lo que naturalmente se da. El rabino había oído nuestra discusión y en ese momento nos interrumpió. Precisamente para que funcione bien, utilizamos el estudio del Talmud y por eso se inventaron las yeshivot. Los tres nos reímos y así penetramos en la cabaña. Al día siguiente sentí que una presencia invisible me acompañaba. Era lógico pensar que no estábamos solos y que lo que venía en nuestra mente como pensamientos originales provenía de seres más avanzados que nosotros que nos ofrecían su ayuda. Planteé la cuestión durante la mañana, aprovechando un comentario talmúdico, y todos se me quedaron viendo como una expresión de extrañeza en sus rostros. «Estás todavía muy joven para penetrar en esos misterios», me reconvino el rabino cuando se despidió de mí. «Ten cuidado», me dijo con una expresión seria en su rostro. A partir de ese día me comenzaron a suceder otras cosas muy extrañas. Cuando platicaba con Rubén, de pronto y sin previo aviso, veía dentro de mi mente escenas de lugares que nunca había imaginado que pudieran existir. Soles anaranjados, playas candentes y mares plateados. Me veía flotando en medio del espacio con miles de estrellas a mi alrededor. También comencé a oír una música cuyo compositor no podía ser sino el mismísimo Dios. Mi cuerpo no resistió a tales visiones y enfermó de gravedad, pero ningún médico pudo averiguar la causa. Rubén me venía a visitar, pero en su presencia, y en medio de fiebres altísimas, las visiones se intensificaban. Mis padres le prohibieron platicar conmigo y lo dejé de ver durante una convalescencia larga y penosa de la que sobreviví más delgado y pálido que nunca. Por fin me recuperé y volví a asistir a la yeshiva, pero a Rubén ya no lo volví a ver. Se había ido a otro pueblo a continuar su educación rabínica. Nunca salí de mi pueblo y cuando mis padres murieron, heredé su casa y me casé. Viví hasta los 85 años y nunca me olvidé de Rubén y mis conversaciones con él. Hacia el fin de esta vida comprendí que la verdad se encuentra en el equilibrio exacto de todas las cosas. Y aquí ponemos punto final a este capítulo, pongo punto final a este capítulo para entregarnos mañana a un país hermoso, a la fuerza vital del cielo anterior, que es Francia, y que lleva como subtítulo El Yo Deseo. Un abrazo bien grande, hasta mañana.